Buenas tardes, gracias a los organizadores por la invitación, la verdad que es un gusto estar aquí. La idea es, en base a lo que representa el sector agropecuario para el país y también teniendo en cuenta el impacto que tiene el clima sobre esa producción, es qué rol juega el seguro agropecuario y también cuál debería ser el rol del Estado. Entonces vamos a repasar rápidamente algunos valores solo para destacar la importancia de la agricultura, el impacto de los eventos climáticos que genera a la producción, pero fundamentalmente a los productores agropecuarios, qué es o qué representan los seguros agropecuarios y cuáles serían los desafíos a futuro. Sabemos que la producción agropecuaria es muy importante y solo menciono la soja por ser justamente el cultivo de mayor importancia, pero hemos podido apreciar en el panel anterior lo que es la lechería o también sabemos muy bien lo que representa la ganadería de carne, ¿no? Pero vemos que en los últimos años la superficie de soja ha ido creciendo, llegando casi a 20 millones de hectáreas y en esta última campaña un poquito más de 17 millones de hectáreas y tal vez nos ubiquemos entre 17 millones y medio y casi 18 millones de hectáreas en la próxima campaña. Pero sí en los últimos años lo que hemos logrado un aumento significativo en la producción, a través del aumento de la producción por cada una de las hectáreas producidas. Sabemos también lo que invierte el productor agropecuario año tras año, independientemente de lo que pase en el país, lo que pase en los mercados exteriores y que incide en el mercado local, independientemente de lo que pase con el clima, el productor agropecuario todos los años apuesta, incluso cuando nos cambian la regla de juego como pasó hace un par de semanas. Sabemos lo que vale lo que el productor hace, qué importancia tiene para el país, ya sea como producción primaria, valor de la producción primaria o el valor de las exportaciones, que tanto hubiesen sido útil durante este año si no hubiésemos tenido una sequía tan importante. Pero ¿cuál es la cruda realidad? Es que es una industria a cielo abierto, donde dependemos de que no ocurra granizo, que las heladas ocurran en épocas donde deben ocurrir, que no sean atemporales. También el tema de la sequía o estrés térmico, inundaciones, y muchas veces durante una campaña tenemos a todos esos eventos juntos. Entonces, cuando empezamos a ver la producción de granos en Argentina, y reitero, solamente tomé grano porque es por ahí mucho más simple de hacernos de información, pero esto se puede trasladar a cualquier otra actividad, incluso en las economías regionales que también son muy importantes para nuestro país. Pero tomando solo lo que es producción de granos, vemos que ha ido creciendo en los últimos años, pero también vemos la volatilidad que tiene de un año con otro. Y ahí podemos recordar muy bien 2008-2009, 2011-2012 y en esta última campaña. Y generalmente no se refleja en estos gráficos los años de inundación, porque en general cuando ocurre un año de esas características con excesos hídricos, la producción a nivel nacional, reitero, generalmente es récord, pero en el medio hay un montón de productores de manera individual que han perdido todo. Incluso se puede decir que es mucho más catastrófico a nivel de productor agropecuario que una sequía, ¿no? Y esta cifra y da un poquito de miedo. Podrá ser un poco más, un poco menos, pero 8.000 millones de dólares se dice que de pérdida tuvo el país a consecuencia de la sequía de esta última campaña.
Imagínense para las arcas del Estado la importancia o la utilidad que hubiese sido en un año como este, ¿no? Y a pesar de todo, esto está llevado hacia los pescadores marítimos, saben que hay riesgo, porque entran en el mar, saben que puede ocurrir tormenta y sin embargo siguen saliendo todos los días a pescar. Y eso es el productor agropecuario. Independientemente de lo que pase, todos los años apuesta o renueva la esperanza y vuelve a sembrar. Con más retenciones, con menos retenciones, con precios internacionales altos o bajos, siempre vuelve a sembrar. Obviamente va a cambiar un poquito la estrategia o los cultivos. Ahora bien, para lograr la competitividad, lo que tenemos que lograr es estabilidad. Y nadie, pero el productor agropecuario en particular, jamás va a planear fracasar. Sé muy bien porque vengo de una familia de productores agropecuarios y tenemos un exceso de optimismo año tras año. Ahora bien, podemos fracasar si no planeamos. Entonces, sabemos también que hay una realidad. Vamos y compramos una camioneta, cualquier vehículo y no lo retiramos de la concesionaria si no tenemos el seguro. Pensamos también en asegurar tal vez nuestra casa o la vida, pensando en nuestros hijos. Ahora bien, con lo que compramos, o justamente la fuente de ingresos que nos permite comprar el vehículo, poder hacer la inversión año tras año para sembrar o comprar la casa o lo que fuere, es gracias a lo que sembramos, en los cultivos. Y en general no siempre pensamos, cuando hacemos la planificación de siembras y de presupuestación de gastos, no siempre ponemos al seguro como un ítem más, como un insumo más, como frecuentemente decimos. Y a veces decimos y no, porque el seguro es caro, ¿no? Y bueno, y la pregunta es caro, depende de la situación. Un seguro de sequía en este último año no hubiese sido caro, ¿no? Entonces, algunas ideas, bueno, asegurar la inversión, gestionar el riesgo, evitar las pérdidas económicas a raíz de la pérdida de producción. Y para eso está el seguro. Ahora bien, ¿existe oferta de seguros? Es un mercado que no está desarrollado. Y en líneas generales podemos decir de que en Argentina tenemos un mercado muy desarrollado o desarrollado en materia de seguros agropecuarios. Si lo comparamos con otros países, tenemos un indicador, hectáreas aseguradas sobre hectáreas cultivadas, muy buena. Está en el orden del 48, 50%. En el mejor de los años hemos llegado al 64% de la superficie asegurada. Lo que sí estamos viendo es que en los últimos años nos estabilizamos en 18 millones de hectáreas o en los últimos 2 en 17 millones de hectáreas. Ha decrecido un poco. Pero el gran problema que tiene este mercado de seguros agropecuarios es que está desarrollado en función de riesgos que no son los catastróficos, granizo y adicionales, y no son, por ejemplo, para sequía o inundación. Y otra particularidad que tiene este mercado, y si lo comparamos con países desarrollados como ser Estados Unidos, Canadá, o países con menor nivel de desarrollo, pero sí nuestros vecinos, es que en algunos de ellos, y el ejemplo es Brasil, existe una política de Estado en materia de seguros agropecuarios. Esa política de Estado es con subsidio a las primas, alrededor del 60% de subsidio a las primas. Obviamente que en el contexto actual es muy difícil pensar que el Estado esté subsidiando el 60% de las primas de seguros agropecuarios. Pero bueno, lo que los invito es analizar un poquito este mercado y cuál sería el desafío. Si comparamos cuál ha sido
el índice de adopción de tecnología en el sector agropecuario argentino, vemos que en los últimos años ha crecido y de manera significativa. Desde la soja transgénica o el resto de los cultivos modificados genéticamente, la siembra directa, que fue algo que incluso se terminó exportando a otros países, la utilización de fertilizantes, la utilización de silo-bolsa, y que tal vez la utilización de silo-bolsa tenga que ver con problemas de logística, ¿no? Que llevó a usar el ingenio para buscar una solución a ese problema. Obviamente hay una baja adopción de riego, pero además del costo hay una cuestión de disponibilidad de agua y calidad de agua para utilizar riego, ¿no? Entonces vemos que el seguro agrícola ha ido creciendo en el mismo momento y con niveles o una curva de crecimiento similar al resto de la adopción de tecnología. Aproximadamente en los años 97, 98 comenzó a desarrollarse el mercado de seguros agropecuarios para llegar a lo que hoy, como decía antes, está en el orden del 50% de la superficie asegurada. ¿Cuáles son las coberturas que ofrece el mercado? Bueno, lo tradicional es granizo con adicionales de heladas, vientos, resiembra, falta de piso. Lo que apareció en este último año es el adicional de sequía e inundación como complemento de granizo, pero que cubre el valor de las pólizas de seguros, que eso es un atributo que fue muy valorado este último año, porque aquellos clientes que contrataron estas coberturas por merma de rendimiento no tuvieron que pagar la póliza de seguro. Este tipo de cobertura es lo que ofrece todo el mercado, el 99%, 98% de la facturación del mercado es granizo con adicionales. Y reitero, esto hizo de que el mercado de seguros agrícolas en Argentina se desarrolle, pero que no atiende justamente a los eventos climáticos severos. Para eso, lo que existe, pero con un muy bajo nivel de uso, es el multirriesgo agrícola. El multirriesgo agrícola permite garantizar el dinero invertido. A diferencia de granizo, no es que puedo garantizar 30, 35 quintales de soja. Voy a garantizar mi inversión. Y lo que permite es que por cualquier evento climático que afecte la producción, es decir, que no coseche para recuperar el dinero invertido, reciba una indemnización por esa diferencia. Allá por los años 2000, 2005, se había comenzado a desarrollar este tipo de cobertura por malos resultados, por varias sequías y demás. Se fue limitando y hasta hace un par de años solo tenían acceso a este tipo de cobertura las grandes empresas agropecuarias o los grandes productores agropecuarios de más de 4 o 5 mil hectáreas. En los últimos años empezamos a ofrecer este tipo de cobertura a través de agregadores, llámese agregadores agronomías que financian al sector agropecuario, podrían ser bancos o, bueno, justamente a través de CRA también pueden acceder a este tipo de cobertura. Y ahí ya pueden acceder productores de menor escala, como ser aquellos que tienen más de 200 hectáreas. Pero acá quiero marcar la gran diferencia entre granizo y adicionales y multirriesgo agrícola. En el país no se aseguran más de 140, 150 mil hectáreas por multirriesgo agrícola, o se aseguraron en esta última campaña. También existe la posibilidad de asegurar la otra variable que incide en el ingreso del productor agropecuario. El multirriesgo agrícola es solo producción. También se puede asegurar el ingreso que se ve afectado por pérdida de producción, baja del precio de los granos o la combinación de ambos. Eso existe, pero no está
no tiene adhesión o tiene una muy baja adhesión y solo en muy pocos países del mundo existen. Por ejemplo, en Estados Unidos existe, en Canadá y en Brasil, que empezó hace un par de años. Antes, en el panel anterior, hablaban de lechería. Hasta hoy, solamente se podían asegurar, ya sea lechería o animales de carne, la vida del animal. Y todos sabemos que es muy difícil que el productor perciba de que se le mueran la totalidad de sus animales o su gran mayoría de sus animales. Entonces, también solo tiene llegada a valores de alto valor genético, pero si no, no es para rodeo lechero, o de cría o de engorde. Entonces, lo que estamos trabajando, y seguramente en los próximos meses puede haber alguna novedad en el mercado, es el desarrollo de una cobertura para tambos y con el concepto del seguro multirriesgo en la agricultura, que me permite garantizar la pérdida de producción o el incremento del costo de la producción ante eventos climáticos severos como ser sequía o inundación. Todos sabemos que la lechería, obviamente, si entramos en un periodo seco o inundación, pues se pierde pasto, entonces de manera directa baja la producción, pero sabemos que el productor invierte muchísimo en suplementación para contrarrestar eso. Obviamente aumenta su costo de producción. El objetivo de esta cobertura es eso, ante un problema de sequía o inundación, poder cubrir ese incremento de costo o la pérdida de ingresos del productor agropecuario. Eso seguramente en un par de meses va a haber novedades. Respondiendo un poquito al costo del seguro, que generalmente pensamos que es algo costoso. Bueno, en granizo, tomando una zona, la zona central del país, podemos decir que para asegurar alrededor de 30 quintales, el valor equivalente a 30 quintales de soja, cuesta alrededor de $18 por hectárea, que es un valor similar a una aplicación de cualquier producto. Y un multirriesgo agrícola también, tomando como base la zona central del país, puede estar en el orden de $28 por hectárea. Esto puede ser menor o mayor dependiendo de la zona, del nivel de inversión, cultivo y también las características de la región donde se está produciendo. Pero no es mucho más que algún insumo de los que utiliza hoy el campo argentino. Si comparamos con uno de los países más desarrollados en materia de seguros de producción agropecuaria o de seguros agropecuarios, vemos que el desarrollo tecnológico que existe en el mercado de seguros en los dos países son similares. En el mercado, en la forma de comercializar seguros es similar. La única gran diferencia es que existen políticas anticíclicas, políticas de Estado anticíclicas. Entonces, cuando nos preguntamos cuál debería ser el rol del Estado, y reitero lo que dije antes, lo más fácil es decir que subsidie las tasas de prima, que obviamente todos desearíamos que eso suceda, pero sabemos que en este contexto es imposible. Entonces, creo que el rol del Estado es marcar la cancha para saber dónde vamos a estar jugando, acercar las partes, como se intentó hacer con la mesa de riesgos agropecuarios, donde justamente CRA también tuvo participación. Y acá destaco algo que siempre veníamos pregonando, que en un proyecto de este tipo tienen que estar todos los actores en la misma mesa: Estado Nacional, provincias, organismos públicos, o más vinculado a lo técnico, llámese INTA, Servicio Meteorológico, APRESID, CREA, etcétera, etcétera, entidades agropecuarias, las entidades rurales. Es fundamental que participen desde un principio en estos proyectos y, como se trata de un seguro, también
las cámaras que representan a las compañías de seguros. Entonces, ¿a qué deberíamos aspirar? Es que el Estado apueste a que se desarrollen propuestas de cobertura sobre los riesgos que hoy no están asegurados. No tiene sentido que trabajemos en granizo con adicionales, pero sí en sequía e inundación. Empezar al menos con pruebas pilotos. ¿A qué llamamos pruebas pilotos? Bueno, empecemos con algún cultivo en particular, obviamente con un objetivo claro de ir ampliando año tras año el alcance de este programa, pero empezar con algún cultivo, con distintas zonas de distintas provincias, por ejemplo, o en algunas economías regionales que a lo mejor tienen un problema serio climáticamente hablando, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se puede empezar, con pruebas pilotos y que esto sirva de ejemplo para replicar después en otras actividades. Un comentario sobre el financiamiento. Sabemos que en la actualidad el productor, sobre todo en un año donde hubo una gran pérdida de producción, pero siempre está necesitando financiamiento para poder encarar una nueva campaña. Ese financiamiento no siempre está en el sistema bancario y muchas veces depende de los proveedores de insumos. Juegan un partido importante. Pero acá quiero marcar una gran diferencia con otros países, incluso países no tan desarrollados, como ser Ecuador, Perú, Colombia, donde el financiamiento va acompañado de un seguro, pero no para meter un costo más al productor agropecuario, sino como una herramienta para garantizar ese financiamiento. Pero algo que hoy no está pasando en Argentina es que aquel que tiene un seguro y va a pedir un préstamo no va a conseguir una tasa diferencial, va a pagar lo mismo, tenga o no tenga seguro. O es más, muchas veces los bancos actúan como retail, vendiendo seguros, pero no como una herramienta para garantizar al productor agropecuario o darle la posibilidad al productor agropecuario que si pierde la producción va a tener la posibilidad de saldar ese préstamo. Entonces creo que aquí hay mucho todavía por hacer. Tal vez requiera algún cambio de normativa para que los bancos puedan diferenciar tasas, tengan o no tengan seguro. Por lo tanto, los desafíos creo que está en desarrollar coberturas para poder llegar con herramientas a mayor cantidad de productores, a distintas actividades y en distintas economías. Esto es incorporar nuevos riesgos y nuevas regiones. Creo que de la mano de nuevas herramientas tecnológicas pueden surgir soluciones innovadoras que le sirva al productor agropecuario y ojalá sirva también para bajar los costos transaccionales. Y obviamente esperamos que el Estado tome alguna participación, reitero, marcando la cancha para que esto se desarrolle. Muchas gracias.